Hola mis amigos, ¿cómo están? Bendiciones para todos donde quiera que estén. Un saludo. Y pues bueno, ahora les traigo esta palabra. He estado meditando un poco en Hebreos 5, los versículos del 11 al 14. Tengo aquí dos versiones. Si me permiten, les voy a leer esta, que es Nueva Traducción Viviente. Dice, sobre este tema, en el capítulo anterior de los Hebreos, en el 4, está hablando de Jesús como nuestro sumo sacerdote, el maestro de maestros, ¿verdad? El que está aquí para interceder por nosotros. Y dice aquí que también intercedió por sí mismo, ¿verdad? Pero que al ser hijo de Dios se tuvo que someter a Dios en obediencia. Y es así como el Señor le dio la victoria, le dio la fortaleza para completar su mandato a lo que Él vino a esta tierra, ¿verdad? Ofrecerse a sí mismo para expiar nuestros pecados y regalarnos la salvación y la vida eterna. Dice el versículo 11, sobre este tema, hablando del sacerdocio de Jesús, dice, tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque ustedes, hablando a nosotros, hablando a la iglesia, ¿verdad? Dice, se han vuelto, ¿qué? Apáticos y no escuchan. Fíjense cómo nos dice la palabra, ¿eh? Apáticos y que no escuchamos, dice el 12. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Nos sigue hablando a nosotros, a la iglesia. La palabra de Dios es para nosotros, para el pueblo de Dios. Dice, en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros. Yo no sé cuánto tiempo llevas en la iglesia. Puede ser un año, pueden ser 2 meses, pueden ser 10 años. Wow. Pero dice que a estas alturas ya deberían de ser maestros. Sin embargo, dice aquí, sigue diciendo el versículo 12, necesitan que alguien les vuelva a enseñar los principios más elementales de la palabra de Dios. Lo más sencillo, lo más básico, el perdón de pecados, el arrepentimiento, la salvación. Fíjese qué tremendo, ¿eh? Dice, pero siguen necesitando que alguien les enseñe lo más básico de la palabra de Dios. De otro modo, dice, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche, dice, fíjate lo que dice la palabra aquí, es inexperto. Inexperto en el mensaje de justicia. La palabra de Dios es el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho, dice aquel que es inexperto. Y el 14 dice, en cambio, el alimento sólido es para los adultos. Pues han ejercitado, hermano, pon atención a esta palabra, han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. El Evangelio lo podemos resumir en el amor de Dios. Tener amor hacia Dios es respetar su palabra, es obedecer su palabra, es servirle, es apreciar el sacrificio de Jesús en la cruz y lo que Él hizo por nosotros ahí. Si nosotros comprendiéramos la altura, la anchura, la profundidad del amor de Dios para con nosotros, no dejaríamos a un lado la palabra, estaríamos metidos en ella. Y dice el apóstol, ¿verdad?, que debíamos de ser ya maestros. A veces nos preguntamos por qué la iglesia está como está en este 2025. Se van los miembros, regresan otros, se van, regresan, va y bien. No crecen las iglesias, ¿verdad? Pero los que estamos aquí debíamos de ser ya maestros. La gente necesita escuchar la palabra, la gente necesita ser enseñada de la palabra. Necesitan reconocer el amor de Dios en sus vidas y de esta manera, ¿verdad?, comprometerse con Dios. ¿Cómo nos vamos a comprometer con Dios? Reconociendo lo que Él ha hecho en nosotros. Yo no sé en qué etapa de tu vida estás, te repito, cuánto tiempo llevas en el Evangelio, ¿verdad? Pero el mandato, la gran comisión de ir y hacer discípulos, ¿verdad? No solamente es entregarles la salvación y que te vaya bien, que Dios te acompañe, no, no, no. Dice hacer discípulos. ¿Y los discípulos qué necesitan? Un maestro. Dice aquí el apóstol, ustedes deberían de ser ya maestros. Cada uno de los militantes de la iglesia, cada uno de los miembros deberíamos de ser maestros para enseñar, para discipular a otros. De esa manera nos vamos a multiplicar como miembros de la iglesia, vamos a crecer en santidad, vamos a crecer en pueblo, vamos a crecer en la gracia de Dios. Necesitamos comprometernos con el Señor y dejar de ser niños fluctuantes, niños que se alimentan de leche espiritual, para verdaderamente consumir el alimento sólido de la palabra del Señor y poder enseñar a otros, vivir nosotros una vida ejemplar
en santidad, en rectitud, en oración, en lectura, en compromiso con la palabra del Señor, memorizando, aprendiendo, viviendo, poniendo por obra cada texto, cada versículo y enseñarle a los demás. Dice el apóstol, hagan lo que les digo, no hagan lo que yo, hagan lo que les digo, lo que dice la palabra de Dios. El Señor dice, sed santos porque yo soy santo, yo soy santo. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. No debemos hacer diferencia de personas, no debemos subestimar a nadie. Es que Él es esto, es que Él es el otro. ¿Cuándo se va a arrepentir? Él no quiere nada con Dios. Dios es el Señor de los tiempos, de las sazones, de los milagros, de las transformaciones, de las conversiones. Cada uno tenemos un testimonio y Dios nos ha transformado y nos ha venido a llevar a donde estamos hoy. Hermano, amigo, quien escucha este libro, este video, perdón, dice la palabra, a estas alturas ya deberíamos, ¿verdad? Tenemos que expresarlo de esta manera. Yo, Alejandro Díaz, ya debería de ser maestro de la palabra de Dios. Saberme todos los libros, conocer todos los personajes, conocer los milagros de Jesús, las proezas de Dios en el Antiguo Testamento, cómo se movía el Espíritu Santo, cómo obtenemos y conservamos nuestra salvación, por qué debemos de bautizarnos. Hay tantos temas, hermano. Pero depende de nosotros que nos convirtamos en adultos espirituales, ¿verdad? Dejemos de ser niños fluctuantes y convertirnos en maestros para otros, porque esto no se acaba. Si los apóstoles no hubieran tomado esta palabra y la hubieran hecho materializada en su vida y no hubieran enseñado a los demás, hoy el evangelio estuviera extinto, se hubiera desaparecido. Pero estos hombres y mujeres de Dios se esforzaron en ser maestros de la ley, en ser maestros de la palabra, enseñárselas a otros, y de esa manera pasó de generación en generación desde hace más de 2000 años y hasta hoy está vigente. Depende de nosotros que el evangelio siga vivo y con fuerza, con la ayuda de Dios. Señor les bendiga. Feliz día, feliz año. Bendiciones.